Vamos, nueva partida de ajedrez pedagógica. Tengo las negras. Mi adversario comienza con el peón en E4 y yo voy a jugar. C6. Mi defensa favorita, la Caro-Kann. Él juega a caballo en C3, así que yo juego D5. C6 estaba ahí para apoyar el avance D5 y él juega caballo en F3. Tomo su peón en E4 y ahora voy a jugar caballo en F6, aunque sé que la captura provocará que tenga peones doblados. ¿Por qué lo hago? Pienso que tras la captura voy a recapturar con el peón de E7 a F6, lo que acelerará la salida del alfil. Y después buscaré hacer el enroque corto con 4 peones de protección y no solo 3. Así que finalmente los peones doblados van a reforzar la protección de mi rey. Pero mi adversario juega dama E2. Entonces aquí hay una trampa en la que sobre todo no hay que caer. Por ejemplo, querer jugar caballo de 7 porque él jugaría caballo de 6, jaque mate. El peón en E7 está clavado, así que no debo jugar caballo en D7. Voy a capturar su caballo primero, luego voy a jugar caballo D7 para colocarlo en F6. Pero fíjense, no había que jugar caballo D7 inmediatamente. Mi adversario juega alfil C4, caballo en F6. Alejamos su dama. Por ahora tiene un buen desarrollo, pero puedo jugar el peón D6 y estar muy sólido. Cabe señalar que alfil G4 es tentador aquí para hacer la clavada. Uno tiene ganas de hacerlo, pero creo que no funciona. Temo, alfil toma en F7, jaque, rey captura, y caballo E5 jaque. Muevo mi rey, el caballo va alfil con dama apoyando. En alfil G4, quizás caballo E5. Si tomo dama, hay mate. Alfil toma F7, mate. Pero el problema para mí es que jugar E6 bloquea a mi alfil. Así que voy a jugar yo, alfil F5. Entendí que en G4 no podía ir, aunque eso hiciera una clavada. Así que me detuve en F5. Una breve pausa para ir al baño en esta casilla. Jugaré E6 a continuación y tal vez más tarde. En la partida iré a G4. Mi adversario juega caballo E5 y como pueden ver amenaza el mate. Es serio, alfil toma F7, jaque mate. Así que E6 para liberar el alfil de la casilla negra. Por suerte para mí, su amenaza era una amenaza de un solo movimiento, pero es muy fácil de parar, por supuesto. Así que no sé si realmente fue tan bueno para él hacerlo. El peón de C2 está en prise. El problema es que podría jugar de 3 y mi alfil quedaría atrapado. Igual puede regresar a A4. Pero después de B3 lo veo venir. B5, alfil toma B5, peón toma y dama toma B5, jaque. Así que es una trampa, ¿ven? Tomar el peón de C2 es una trampa. Hay bastantes trampas en esta apertura, ¿ven? Hay bastantes jugadas que hay que desactivar. Hace el enroque corto, siempre con su trampa de alfil toma C2, pero no quiero caer en ella. Y voy a desarrollar mi alfil. Alfil de 6, él podrá jugar D4. Quizás alfil. E7, así sobre D4 puedo capturar. Aunque no ignoro que eso puede darle desarrollo. Puede jugar torre D1, todo está protegido en su campo, la torre está en la columna. Bueno, voy a jugar. Alfil E7, vamos a ver. Vamos a ver si va a lanzar el peón D4, hacer ese gambito de peón, ese sacrificio de peón, o si va a jugar de manera más prudente con D3 o peón C3, seguido de peón D4. Yo de todas formas tengo unas ganas urgentes de hacer el enroque corto. Así que no tengo ninguna ventaja en la posición, pero mi apertura es sólida. Tampoco hay ninguna debilidad. Creo que estamos cerca de la igualdad. Por supuesto, su caballo en E5 es desagradable tenerlo en mi territorio, así, centralizado y dentro de mi territorio, pero por ahora no se coordina con las demás piezas. Un caballo así, situado en la última casilla de una columna semiabierta, es decir, medio abierta, a eso se le llama una casilla de avanzada. Y ahora juega C3. Debilita la casilla de 3. Sin el caballo y el alfil, jugaría alfil de 3 con mi dama. Pero obviamente están el alfil y el caballo, así que es imposible. Va a jugar D4 para solidificar, ¿ven? Así que en cuanto hago enroque corto, él envía D4. ¿Qué podría jugar? No puedo enviar fácilmente B5 porque puede que solo queden ellos para tomar. C6, que ataca a mi dama y a mi alfil. Si intento frenar el avance de D4 con C5 me voy a encontrar con alfiles. B5, fallo. La verdad es que creo que no puedo hacer nada contra su avance en D4, así que vamos a hacer enroque corto. Simplemente nos vamos a desarrollar y ver el resto de la partida. Mejorar la estructura de peón con presencia central. Peón en D4 y caballo en E5 avanzado, pero es difícil de aprovechar. Ahora, ¿cuál puede ser mi plan?
Si mi plan es simplemente provocar intercambios de piezas, es un poco pobre, la verdad. Ven, podría jugar KD7 para proponer el intercambio de caballos, por ejemplo. Ahora puedo jugar C5 para atacar su centro. Quizás deslice la torre a D1 para poner la torre frente a la dama. Tengo muchas ganas de jugar C5 de todos modos. Lo voy a hacer. Vamos a intentar debilitar un poco su centro, intentar crear un peón aislado. Ven, si tomas y recaptura con el peón, tendrá lo que llamamos un peón aislado, es decir, un peón que no puede ser defendido por otro peón. Pero bueno, ya puede capturar, en cuyo caso yo recapturaré en C5 y ahí tendremos mayorías diferentes. Él tendrá una mayoría de peones en el flanco de dama, 3 peones contra 2, mientras que yo tendré una mayoría de peones del otro lado. 4 peones aquí contra 3. Esa será la única diferencia finalmente en la posición. Única diferencia duradera, porque evidentemente las piezas no están colocadas en los mismos lugares. Pero las diferencias estructurales están ahí para perdurar, porque si un peón cambia de columna, no puede volver por sí mismo a la columna vecina. Juega alfil E3, conecta sus torres, protege el peón D4, está bien jugado. Entonces, incluso podría capturar en C5. Estoy mirando aquí dama C7, así si toma en C5 yo capturo el caballo. Y con dama C7 protejo el peón C5. Y a veces puede haber problemas en su alfil, aunque en realidad su alfil está bien protegido. Si tomo en D4, él recapturará con el alfil. Creo que eso es lo que va a pasar. Así que puedo jugar. Dama C7, conectar mis torres también. No veo nada mejor por el momento. Así que hemos terminado bien nuestros respectivos desarrollos. Como pueden ver, los reyes han enrocado, las piezas menores han salido, las torres están conectadas. Ahora hay esta lucha de piezas donde en realidad ni él ni yo tenemos realmente debilidades, piezas en el aire o sin protección. Es una apertura muy sólida. Quizás continúe poniendo mis torres en D8 o en C8, movilizando un poco mis peones, tal vez hacia la dama con A6, B5. Desafortunadamente no tengo un plan muy claro, muy definido aquí, como pueden ver. Partida interesante, es un jugador que juega en serio enfrente. Él también se toma su tiempo, porque a veces, cuando jugamos en línea, incluso en ritmos algo lentos como este, 15 minutos más, 10 segundos de incremento por jugada, puede haber jugadores que juegan la apertura muy rápido, que al final cometen errores. Así que torre D1 ha sido jugada. Voy a jugar una torre en D8. No sé muy bien cuál. Normalmente se pondría más bien la torre F en D8 para dejar que la torre vaya a C8. Pero mover la torre F8 debilita la defensa de F7. Voy a poner la torre F8 en D8 esperando que no haya problemas en F7. Mi adversario juega H3. Quizás busque jugar G4 para expulsar a mi alfil e incluso G5 para expulsar a mi caballo. Sin embargo, este tipo de avance puede debilitar su enroque. Yo voy a jugar torre C8. Coloco las torres en las columnas D y C, ya que son las columnas que tienen más posibilidades de abrirse completamente. Ahora, ¿qué puedo hacer? Siempre está esa idea de avanzar a 6, luego B5. O bien intentar cuestionar su alfil de casilla negra con caballo D5. ¿Quiere dejarlo en prise o lo va a mover? ¿O intercambiará su alfil de casilla manche por el caballo en D5? Ese movimiento puede provocar cambios de piezas muy diferentes. Pero aquí está tocando B3. Entonces vamos a ver qué está pasando, porque al jugar B3 debilita el peón de C3. Entonces cuando juego el caballo D5, ataco el peón C3. Así, alfil captura caballo o juega alfil en D2 y se protege. Hay seguramente tendrán ideas como esa. Pero en caballo D5, alfil toma. Torre toma, va a jugar C4, atacando mi torre. No puedo tomar en D4. Si no, tengo jugadas como dama A5 que van a poner presión sobre C3, pero también sobre A2. Vamos a jugar dama A5. Si juego dama A5, puede tomar en C5. Sobre alfil toma, tal vez haya la tenedor B4. Bueno, voy a jugar A6. No es necesariamente la jugada óptima, pero permite amenazar, por ejemplo, el B5, estará obligado a volver a D3. Eso provocará seguramente un intercambio de alfiles de casillas blancas.
Juega A4, precisamente para luchar contra ese avance en B5. Tengo que encontrar un plan, porque ahora mismo no tengo ninguno. Ven, sobre dama A5. Lo que me molesta es la captura en C5. ¿No puedo recapturar con el alfil? Al menos eso creo por el avance B4. Habría que ver por qué la dama puede volver a C7 para atacar su caballo. Caballo de 5, quizás él juegue alfil de 2, pero si capturo, tendrá que recapturar con el peón y le vamos a crear un peón aislado. ¿Por qué no? Vamos a jugar caballo de 5. Vamos a ver cómo va a resolver el problema de la defensa del peón C3, que él mismo debilitó cuando jugó el peón B2 a B3. Me dejó esa debilidad, no es fácilmente accesible, no es fácil ir a atacarla. Pero lo intenté hace un momento con dama 5 y me pareció que no funcionaba mucho. Aquí intento con caballo de 5. Y como pueden ver, ya estamos en la jugada 17 de la partida. Hemos pensado bastante tiempo, cada uno, y no ha habido muchos intercambios. Simplemente un intercambio de caballo y un intercambio de peón. Un caballo y un peón de cada lado. La posición sigue estando relativamente cerrada. Puede que de repente se rompa y se abra, pero aún así es bastante posicional. Es interesante la colaboración entre el caballo, que ataca las casillas negras en su campo, y el alfil, que controla las casillas blancas. Eso le quita algunas casillas de defensa. Juega dama h5, ese es un movimiento. Honestamente no me lo esperaba. Está presionando f7, por eso no puedo ir a capturar el peón en c3 tan fácilmente. Entonces puedo retroceder el alfil a g6 para defender f7 y atacar su dama. ¿Qué hará entonces? Caballo toma. Puedo recapturar con el peón, atacar su dama. El peón en c3 seguirá estando en peligro. No sé cómo lo va a defender. Así que alfil g6, tras caballo toma. Recapturo con el peón h1, recapturo con el peón del borde hacia el centro para que controle la mayor cantidad de casillas y recapturar con el peón f7 en g6. Eso tiene el inconveniente de debilitar la defensa del peón en e6, que además se convertirá en un peón aislado. Así que, para mantener la coherencia de mi estructura de peón, k2 k toma alfil, recapturo con el peón h en g6. Y tengo este islote de 4 peones que defiende relativamente bien a mi rey. Y entonces quiso contraatacar en otro lugar, pero a costa de su peón c3. ¿Ven? Recapturo, ataco su dama, su peón c3 está atacado. No tiene un regreso defensivo de la dama para defender c3. Quizás encuentre un ataque en otro lado, pero no lo veo. Aquí su dama no tiene una casilla increíble. Algunos pensarán que todo esto es solo por un peón, pero no se trata simplemente de ganar un peón. Ganar el peón C3 va a debilitar D4, va a abrir la posición, las piezas se van a intercambiar y si tengo un peón de más, simplemente tendré mejores finales para crear una nueva dama. Así que es una ventaja considerable. ¿Se pueden sacrificar peones en ajedrez? Eso es lo que se llama gambitos, pero hay que tener compensaciones, un mejor desarrollo, un mejor centro, posibilidades de ataque sobre el rey, pero aquí en realidad no tiene nada. Va a perder el peón C3 y no tiene ninguna compensación. Ahí está, vuelve a F3. Inicialmente no quería defender pasivamente el peón C3, intentó buscar un contraataque, pero los contraataques no siempre dan resultado. Se dice que la mejor defensa es el ataque, pero aún así hace falta que el ataque pueda ser serio. Sin embargo, aquí yo podía neutralizarlo fácilmente. Con CS3 ataco su torre, quizás la ponga en C1 para hacer un cara a cara con mi dama. Pero bueno, vine aquí para capturar el peón C3 de todas formas. Juega alfil F4, ataca a mi dama y descubre el ataque sobre mi caballo, pero dama A5 para defender. Va a jugar alfil D2 para clavar, pero habrá la captura en D4 para defender de nuevo. Así que dama A5. Y cuando hago la captura en D4, gano un nuevo peón, y puedo jugar alfil F6 o alfil B4 para seguir defendiendo el caballo. Así que eso, él juega FD2, la captura en D4. Así que ahora tengo dos peones de ventaja. Entonces, es cierto que el peón B7 está expuesto, pero su torre está atacada, así que no puedo capturarla. La torre, estoy clavado, eso es cierto. Así que tal vez él juegue dama B7 y ataque mi alfil aquí. Y alfil B4 eventualmente para ir a proteger mi caballo y desencadenar la clavada. Y puede capturar el peón de A6, eso no lo había visto. Y aniquilará por completo a mis peones en aldame. Él tendrá dos peones más en aldame, yo tendré dos peones más. Él jugó torre C1.
Si no hay dama, podría jugar de caballo en ambas partidas de ajedrez. Incluso si el alfil captura, entonces podría capturar el alfil en D2. Si yo juego alfil A3, él puede jugar torre C2. ¿Qué nos aporta eso? No sé. Para evitar dejar el peón tirado en B7, puedo jugar B5. Eso es probablemente lo que haré, de hecho. Voy a jugar peón B5. No dejo que mi debilidad persista y ataco a su alfil. Y al mismo tiempo, si su alfil ya no está allí, mi torre participará en la defensa del caballo. Pero en el análisis habrá que revisar. La secuencia con dama toma B7 la descubrí durante la partida, así que no tuve tiempo de analizar lo que habría hecho. Será la ocasión de ver si era mejor para las blancas jugar. Dama toma B7 en vez de torre C1. ¿Y qué habría tenido que hacer yo para contrarrestar eso? Ahora ya no tengo alfiles de casilla blanca, así que tengo que tener mucho cuidado con el conflicto que podría haber en las casillas blancas. Por eso jugué B5, por cierto, para no dejar que el peón B7 sea capturado y luego el peón A6. Y fíjense, por suerte tengo el peón E6. Esta estructura de peones en F7, E6 y G6, esa no la muevo. Uso casilla blanca y protejo a mi rey contra su alfil de casilla blanca. Peones nunca se mueven. Y tengo que intentar entrar en conflicto en las casillas negras, pero no es fácil porque mi caballo está clavado por ahora y mi alfil no tiene objetivo. Quizás habrá que jugar alfil. Before, mover el caballo para intercambiar los alfiles de casillas negras, romperle la pareja de alfiles, quitarle su alfil de casillas negras, que por ahora me está fastidiando, hay que decirlo. Entonces él toma en C3, yo recapturo con el peón. Y obtengo ese peón pasado. Si el alfil se va, la torre y la dama protegen y tengo un bonito peón pasado. Y un rey mejor protegido porque tengo 4 peones de protección contra 3. Así que juega alfil E2. Incluso puedo protegerlo con B4 de nuevo. No puedo ir por el peón en A4, pues pierdo C3. Cuidado con la torre en A1 y el contraataque en A6 con su alfil. Estoy comprobando cuál es el resultado. Torre D2. ¿Por qué torre en D2? Puede ser interesante atacar al alfil aquí y luego tener amenazas con el alfil en C5 para intentar presionar al peón en F2. Pero torre D2 tienes que calcular dama B7 y el ataque. Mi torre y mi alfil también. Aún así, sigo mirando torre D2 una vez más, porque tras dama B7 tengo dama C7 que se puede jugar. Dama toma, torre toma y su alfil está atacado. Voy a entrar en D2. Poner presión sobre su alfil y buscar presión sobre el peón en F2. Ya que es uno de los únicos objetivos que puedo tener en casilla negra con mi alfil de casilla negra, ¿qué puedo hacer en casilla negra? Intentar poner una batería de ataque en esa diagonal con alfil dama, pero él podrá jugar 3 para bloquear. Así que la idea es poner presión sobre el peón F2. Juega dama B7 como estaba previsto. Ahí yo estaba mirando dama C7. Pienso que no puede tomar en A6 por el alfil. Puedo jugar torre. C7 también. Quizás juegue un jaque en A8, pero habrá torre D8. Y lo rechazo. También el ataque a su dama. Pero me gusta. Dama C7, dama toma, torre toma, mueve su alfil. Y tengo 2 peones más, así que no es fácil valorar esta final, pero creo que he mejorado mucho. Así que voy a jugar dama C7. Sugiero que vayamos a cambiarnos. Dama, tengo 2 peones de más. Normalmente querrá mantener las damas para intentar encontrar un poco de contrajuego. O bien va a intentar cambiar las damas y pensar que estamos en un final de alfil de colores opuestos y que va a intentar encontrar un bloqueo en una casilla blanca. Bloqueo de mis peones en una casilla blanca. Como tengo un alfil de casilla negra, me costaría desbloquear. Quizás la situación. Pero creo que esto es ganador para mí. Los finales de alfil de colores opuestos, con un peón de más, a menudo no se ganan. Pero con 2 peones de más, hay muchas posibilidades de ganar. Sobre todo porque están las torres presentes en el tablero. Entonces protege su dama con el alfil. Eso es interesante porque si tomo, él recaptura con el alfil la tenedor de la torre y del peón de A6. Esa es una buena jugada.
De acuerdo, tomaré el peón en A4 y tal vez jugar A5 después, para eliminar la debilidad en la casilla blanca. Si juego alfil en C5, no puede tomar peón en C3 por alfil F2. Falla. Eso podría ser interesante. Pero bueno, el peón A6 está en peligro. Voy a ponerlo en A5. Todavía tengo esos dos peones de más y estamos en esta posición de alfiles de colores opuestos. Así que yo tengo que encontrar absolutamente amenazas sobre la casilla negra y tengo que jugar con mi peón pasado para tener una oportunidad de hacer una dama. O en todo caso, usar ese peón como un fusible, a veces para desviarlo y poder ganar en otro lado. Tampoco es fácil hacer una dama con ese peón, porque por ahora tiene un buen control de la casilla C1, pero es cierto que es una casilla negra. Entonces mi alfil, casilla negra, finalmente podrá desprenderse de la pieza que controla el KC1. Por cierto, con alfil G5 o alfil A3 podremos desalojar la torre muy rápidamente. Creo que eso es lo que tengo que hacer al final. Estaba buscando atacar F2, pero creo que será necesario jugar C2, desalojar la torre y promover el peón. Así que realmente no tiene una amenaza con dama B5. Así que siempre tengo esa jugada de alfil. C5, la presión sobre F2. Si la torre toma en C3, alfil toma en F2, jaque, y puedo capturar su torre en C3. Pero tengo alfil A3 para desviar su torre. Del control de la casilla de promoción y jugar C2, C1 después en realidad. Alfil A3, torre A1, C2, si hace torre, toma, alfil, yo hago dama. Él no tiene amenaza, no la veo. Así que alfil A3 juega torre A1, como se esperaba. Así que ya tengo alfil B2, que podría ser interesante. Pero miro peón C2, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a controlar la casilla de promoción? Vamos, envío peón C2. Entonces tengo piezas sin protección, el alfil en A3, la torre en D2, así que hay que tener cuidado. Pero aquí la amenaza de promoción es terrible. Y ven ese peón C, qué aventura. Es el peón C3 que le gané a mi adversario. Cuando jugó el peón de B3, te dije que eso debilitó al peón de C3. Finalmente gané ese peón de C3 y mi propio peón. Do. Este peón pasado con casilla de promoción deja que la columna C lo decida todo. Hay dos momentos clave, cuando no defiende C3 y cuando mueve a H5 con su dama para atacar F7, pero ese contraataque no funciona. Y finalmente va a perder C3. Y el otro momento crítico es cuando podría haber entrado en B7 con su dama. Y ahí había que calcular qué resultado daba eso y lo vamos a ver en el análisis. Quizás no daba nada simplemente, pero lo vamos a comprobar. Ahora, mi adversario ya no tiene mucho tiempo, está pensando. Aceleraré esta secuencia en la edición para ir directamente a su jugada. Pero como ven, hay que jugar con estos desequilibrios. Hablo del desequilibrio de los alfiles, así que busco jugar sobre el alfil de casilla negra y el desequilibrio estructural del peón pasado para promocionarlo. Siempre identifiquen sus desequilibrios y creen planes en función de ellos. Él debe buscar amenazas sobre la casilla blanca, ya que tiene el alfil de casilla blanca. Tiene una pieza más que yo para jugar sobre la casilla blanca, pero ¿cómo hacerlo? Realmente no es fácil para él encontrar amenazas. No puede destruir esta estructura de peón sin coste. Y por lo tanto, su alfil de casilla blanca no sirve para nada. No pudo jugar en la partida. Y ahí está, abandona. Entonces mi adversario comienza con E4, yo juego mi carreo, cane, él juega caballo C3, D5, caballo F3, yo tomo en E4, él recaptura, caballo F6, y ahí esperaba que tomara el caballo. Muchos jugadores hacen eso, y yo recapturo con el peón de E7 a F6. La idea es sacar muy rápido el alfil, enrocar y tener un rey bien protegido, con 4 peones de protección, aunque sé que él tiene una mayoría de peones sanos en el otro lado del tablero. Pero no toma y juega dama E2. Así que entonces fui a tomar su dama. No debo jugar bajo ningún concepto un D7 fijo debido al jaque mate en D6. Ya te lo expliqué en la sección anterior. Entonces tomo su caballo una vez y luego traigo de vuelta al otro. Él ocupará su lugar. Alfil C4, caballo F6. Regresa a E2. Y ahí supongo que hay muchos jugadores que caen en la trampa de jugar. Alfil G4. Pero el caballo E5 es muy potente. No podemos llevarnos a la dama por culpa de ese alfil. O el sacrificio alfil F7 jaque, rey toma, caballo E5 jaque. Recuperamos el alfil ganando un peón y desenrocando al rey.
Por eso soy modesto en mi desarrollo. Vengo a F5. Él juega caballo E5 que amenaza. Alfil F7 mate, pero E6. Después de todo, este movimiento es evidente de jugar. Él hace enroque corto. Yo juego alfil E7. Y aquí, fíjense bien que no voy a tomar el peón. C2 es una trampa. Ya habría D3 que bloquea el regreso de mi alfil, pero incluso habría el sacrificio. Caballo F7 rey, toma seguido de dama, toma, E6 jaque y mi rey se va de paseo. Está obligado a venir a G6 dama, F7 jaque. No quiero ir a H6 ni a G5 bajo la mira de su alfil. Así que tendré que venir a F5, pero alfil E6 jaque. Si vengo a la columna, la torre me va a atacar. Si vengo a las casillas negras, el peón va a avanzar con el alfil y me van a dar mate. No es posible. No tomo el peón C2 para priorizar mi desarrollo. Me falta actividad, así que juego alfil E7. Está jugando ahora. C3 yo enroque. Él envía D4. El ordenador prefiere H6 a mi disparo C5. Pero en el juego me alegraba estar jugando. C5 aquí, está jugando alfil E3, yo estoy jugando dama C7, pongo mis torres en conexión como él juega la torre a D1 y yo juego la torre a D8. H3 es jugado, torre a C8 y él juega B3. Y aquí noto la debilidad del peón en C3. Les hablo de esto en la partida y finalmente va a ser decisivo. Así que por ahora juego peón A6 para intentar alejar su alfil con B5. Él juega peón A4 y ahí observo el ataque. Inmediato sobre su peón C3 con caballo D5. La máquina prefiere E4. Eso habría evitado el cambio de alfil por el caballo, que es lo mejor según la máquina. Pero mi adversario va a hacer dama H5. Ataca F7, es cierto, pero alfil G6. Entonces él toma, luego tomamos, y de repente su dama es rechazada y el peón C3 va a ser capturado. Viene a F3 porque tiene una idea, que es proteger horizontalmente el peón C3 de manera indirecta. Es decir, que cuando tomo el peón C3, él va a jugar alfil F4, atacar mi dama y atacar mi caballo. Afortunadamente tengo dama A5 para defender. Él tiene alfil D2 para clavarme, pero peón toma y finalmente gano un segundo peón. Y es ahí donde mirábamos la jugada. Dama toma B7 en la partida. Mi adversario jugó torre C1, pero podría haber jugado otra cosa. Dama toma B7. Y ahí la computadora muestra una variante muy divertida. Sobre dama toma B7, dice alfil B4. Eso, obviamente, también lo habría encontrado. Se permite desencadenar el caballo mientras lo protege. Aún no se ven las consecuencias de dama toma A6. No puede dama toma A6, porque yo juego dama C7. Su torre sigue estando atacada, así que tal vez quiera salvarla. Solo que si salva su torre, hay torre A8 y su dama a más de 15. Entonces es cierto que podría hacer alfil por un caballo. Pero ahí creo que puedo recapturar con el peón C. Y todavía tengo ese peón pasado. En realidad tenemos la misma cantidad de peones de todas formas. Tenemos 5 peones contra 5, alfil de colores opuestos. Pero mi peón tiene un valor de combate, quizás más importante porque está más cerca de la promoción. En todo caso, la computadora me da 3 puntos de ventaja para las negras. Es mucho. Incluso me sorprende que sea tanto, pero considera finalmente que el peón E6 participa en la defensa, que el peón C3. Puede ser un peón de ataque que va a desestabilizar al adversario y los peones B3 y A4 están finalmente fijados. Esos dos peones que compensan los dos míos están en casillas blancas y yo tengo un doble control de las casillas negras. Él realmente no tiene capacidad para desbloquear la situación. Por lo tanto, no puede activar su mayoría de peones. Yo estoy bien defendido con mi estructura de peones, mis 4 peones de defensa, y es el peón C el que puede provocar el desequilibrio. Así que pensé que eso era lo que haría. Aún así, dama toma B7, pero jugó torre C1. Así que lance B5, él capturó en C3, yo recapturé para tener ese peón pasado, alfil E2. Y ahora ya viste el resto de la partida. Torre D2, no hay mucho que ver. Dama B7, dama C7. El intercambio de damas es a mi favor. Él viene a F3. Eso no está mal. Es cierto que si tomo su dama, él recaptura con el alfil y va a recuperar un peón en la jugada atacando mi torre. Pero yo capturé en A4, luego jugué. A5, él jugó dama B5, X3 al ataque, la torre y C2 ahora. Abandonó porque está indefenso ante la promoción del peón. Va a tener que conceder aún más pérdidas materiales. Espero que esta partida haya sido interesante. Pueden dejarme pulgares arriba, comentarios, compartir el video como siempre y nos veremos pronto para nuevas aventuras en el tablero de ajedrez. Adiós a todos.